Bueno, nos ocupamos de otro tema importante porque se ha conocido un informe del Observatorio de la Pobreza de la Fundación León, donde se afirma que 6 de cada 10 niños son pobres. Está con nosotros Julio Picabea, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buen día, muchas gracias por la Gusto de invitación. saludarte. Bueno, es un informe que desnuda la crisis, la pobreza, sobre todo en el sector que más nos duele, ¿no? Que son los chicos. Sí, mira, nosotros en este caso en particular hemos trabajado sobre una coyuntura que es extraordinaria, que está fuera de lo normal porque hay una variable que es la pandemia que está fuera de cualquier normalidad y por lo tanto, en ese sentido, la pandemia lo que ha hecho es profundizar el problema de la pobreza en todo el mundo. Nosotros hemos trabajado sobre 4 niveles de análisis: el global, el regional, el nacional y el local. Si vos observás, en todos los niveles de análisis la pandemia ha impactado profundizando un problema que ya existía, como es el problema de la pobreza. A nivel global, la pobreza venía reduciéndose desde la década del 90 hasta los tiempos prepandemia. Con la llegada de la pandemia esa tendencia cambió y se estima, según datos del Banco Mundial, que se incorporarían 100 millones de nuevos pobres en el mundo en el 2021. En el plano regional pasa lo mismo. América Latina es una región estructuralmente pobre, con poco crecimiento. En realidad se ha estancado el crecimiento en los últimos 7 años y se estima que se incorporarían 30 millones de personas a la pobreza. Y si vamos al caso de Argentina y de Tucumán, la pobreza no es un problema nuevo en Argentina. Es un problema que venimos arrastrando desde hace varias décadas. Y el mayor problema tal vez es que no le encontramos la solución. La crisis de fondo de Argentina es un problema de desarrollo, una crisis de desarrollo que viene desde la década del 70, donde no hemos sido capaces de definir un modelo de desarrollo que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo se logra eso, tener un modelo de desarrollo, cuando a lo mejor lo intentás, te agarra una pandemia, te desestructura todo, te desacomoda, te profundiza la pobreza? Bueno, el problema de fondo es político. Mira, hay un autor francés, Pierre Rosanvallon, que dice o define a la política o a lo político como la modalidad de existencia de la vida en común. Y acá la dirigencia política no ha podido ponerse de acuerdo en los últimos 40 años de la vuelta a la democracia para encontrar un rumbo de desarrollo para Argentina, un modelo de desarrollo que implique generación de inversiones privadas, porque el que genera la riqueza es el sector privado, y generación de empleo genuino, sino que en sentido contrario no hemos podido definir ese modelo y hemos tenido crisis periódicas, crisis recurrentes de deudas que nos han llevado a que el problema de la pobreza vaya agravándose. En la década del 80 teníamos un 25% de pobres. Ese piso no hemos podido perforarlo nunca hasta la actualidad, sino que en sentido contrario, con las crisis de deuda como la hiper del 89 o la crisis del 2001, ese piso ha alcanzado picos y la pobreza ha ido aumentando. No se puede vivir así, ¿no? No, sinceramente, el problema de la pobreza, además de ser una cuestión de privación económica, es un déficit en el proyecto de vida. Son personas que no tienen un proyecto de vida, esto está estudiado, que se sienten incompetentes para poder ponerse objetivos y cumplirlos, y que sienten que nunca van a poder estar o cambiar la situación en la cual viven porque están influenciados por cuestiones externas que son totalmente ajenas a ellos. Entonces, citando a Amartya Sen, premio Nobel, la pobreza podría definirse como la falta de capacidades de las personas para poder desarrollar sus funcionalidades. Es una pobreza global. Exactamente, para poder integrarse en plenitud a la comunidad. Y vuelvo al principio, la cuestión de fondo es que no hemos sido capaces de definir un modelo de desarrollo que implique o que sea amigable con las inversiones y la generación de empleo genuino y que permita al país transitar un horizonte de crecimiento y de desarrollo. Te doy un dato que también es bastante alarmante. Argentina en 15 años entra en fase de envejecimiento poblacional. Una fase que los países de Europa o los países asiáticos, la gran mayoría, ya la están atravesando. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a esa fase de envejecimiento poblacional donde vos vas a tener una mayor proporción de población pasiva que vas a tener que mantener si además tenés hoy más del 45% de las personas bajo la pobreza? Claro. ¿Cómo vas a mantener una nueva generación de pobres sumado a una población pasiva mayoritaria? ¿Cómo se hace el informe haciendo hincapié en los niños? Bueno, ¿Qué sectores de Tucumán ustedes han visibilizado en ese informe? Bueno, el problema de la pobreza infantil es un problema que es transversal a toda Argentina. Por eso se habla de que la pobreza está infantilizada en Argentina, porque a quien más afecta es a los niños. Hoy vos tenés a nivel de Tucumán un 64%, prácticamente 6 de cada 10 menores de 10 años en situación de pobreza. Eso interpela a la clase dirigente, es un imperativo
ético, jurídico y político poder sacar a los niños de la pobreza de manera urgente, pero además es una cuestión estratégica porque vos en el futuro, ¿qué sociedad te espera en los próximos años? ¿Cómo vas a integrar a esos niños al mercado laboral del futuro que ya está pasando en la actualidad? Que está profundamente atravesado por la tecnología, que es cada vez más competitivo, que demanda cada vez mayor mano de obra calificada, y vos tenés niños hoy que viven en situación de pobreza, que no tienen acceso a servicios básicos, que carecen de acceso a la educación, que viven en un entorno socioeconómico de vulnerabilidad. Bueno, es un gran desafío y es, como te decía, un imperativo ético y político. ¿Este informe le fue solicitado a ustedes? ¿Lo hicieron de motus propio? ¿Lo van a acercar a alguien? No, nosotros venimos trabajando, desarrollando el Observatorio de la Pobreza de Fundación León. Tenemos una plataforma en la página de Fundación León donde pueden consultarla, donde venimos realizando informes periódicos. Este es un informe de coyuntura semestral, un informe del panorama social de Tucumán y de Argentina, que va a salir cada 6 meses. Y además trabajamos en otras dimensiones de la pobreza, venimos trabajando en una serie de informes y todo está colgado y va a ser subido a la plataforma de Fundación León, porque la idea es que esté a disposición de toda la comunidad para poder informarla a la comunidad, al periodismo, a la academia, sobre la situación de la pobreza en Tucumán y en Argentina. ¿Los indicativos a futuro? ¿Optimista, pesimista? Es muy compleja la situación. La situación social en Tucumán es crítica y en Argentina es crítica y, como te decía al principio, viene agravándose en las últimas décadas. Es un problema que arrastramos desde hace 40 años, comenzó en los 70 y desde ahí todos los indicadores sociales y económicos de Argentina se agravaron. Y sinceramente no veo un horizonte muy bueno. Como te decía, vamos hacia una fase de envejecimiento poblacional en 15 años, tenemos 6 de cada 10 niños en situación de pobreza y además el error que cometemos es pensar que la solución es transferir plata del Estado a la pobreza. Las transferencias monetarias no son una solución, son un paliativo. La solución es la generación de empleo genuino y el acompañamiento del Estado. ¿En eso se tiene que focalizar el poder político? En eso se tiene que focalizar el poder político, pero la base es un gran acuerdo entre los diferentes sectores para poder encaminar este problema y abordarlo con un horizonte temporal largo de acá a 20 años. Es una situación crítica, lamentable, la de los chicos sobre todo. Y si tenés 6 de cada 10 niños... Y venimos de décadas donde me parece que la educación fue involucionando, con todos los problemas. Indicadores sociales y económicos se agravaron. Nunca hemos perforado el piso del 25% de pobres desde los 80. Ese piso alcanzó picos altos en las coyunturas económicas negativas. Y no hay un gran acuerdo político. Pareciese que en ese sentido no podemos definir o lograr alcanzar un gran acuerdo entre nuestras élites y transformar esos acuerdos en políticas públicas que sean eficaces y que permitan ir sacando paulatinamente a las personas de la pobreza y evitar una próxima generación de pobres estructurales. ¿Cuántas generaciones de pobres tenemos hoy? 3 generaciones de pobres. Desde los 80 tenemos un cuarto de la población de Argentina en situación de pobreza y se han mantenido en esa situación y han ido trasladando esa situación a las generaciones subsiguientes. Y ese es un gran problema porque la pobreza estructural es la más difícil de perforar. Porque por más de que la economía crezca, muy difícilmente las personas puedan incorporarse a ese mercado laboral porque carecen de capacidades para poder hacerlo y el Estado va a tener que acompañar seguramente durante mucho tiempo a esas personas, no solamente con la transferencia monetaria, sino con un acompañamiento genuino, con capacitación laboral, con acompañamiento psicológico para que paulatinamente puedan incorporarse, sobre todo los niños que se encuentran en la situación de pobreza y que son nuestra próxima generación. Si tenemos 3 generaciones de pobres, ¿qué tiempo te puede llevar a revertir esto al país o a la provincia? Y que eso es... No lo vamos a ver. Es muy complicado porque necesitas buenos gobiernos, buenas políticas públicas, grandes acuerdos, así como se hizo el Pacto de la Moncloa en España en su momento, o como en la década del 90 se armó la concertación democrática en Chile para poder desarrollar el país. Se necesita un gran acuerdo político que entienda que la pobreza es el principal problema de la Argentina, porque estamos hablando de personas, más allá de los números, y poder trabajar durante 20, 25 años, más sabiendo que vamos hacia una fase de envejecimiento poblacional para poder solucionar o sacar a las personas de la pobreza y evitar una próxima generación de pobres estructurales. Bueno, esperemos que el próximo informe sea optimista y que dé otro resultado, otros valores, aunque va a ser difícil. Difícil. Julio, gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Julio Picabea, entonces, del Observatorio de la Pobreza de la Fundación León. Mensajes, Lauri, en Más Noticias.